Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, es Raúl Díaz, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Oeste. Raúl, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, un gusto tenerte acá, Hola, hace mucho que no nos visitabas. Sí, bueno, cierto. Dedicado a la educación, sos profesor de educación, Sí, de historia. Profesor de historia, sí. Y ya hace un tiempo estás al frente del decanato, Y de ya, Humanidades. Sí, 2 años casi. Sí, la verdad Bueno. que sí, muy lindo. Hoy Me damos, gusta mucho. Norman, publicamos en nuestro portal de noticias, para aquellos que no han leído la información, un informe que realizó la Universidad Nacional de Hurlingham, que labura muy bien su laboratorio, daba cuenta de la cantidad de alumnos a nivel país, ¿sí? 2,5 millones en todo el país que estudian hoy por hoy en la universidad pública. Exactamente, en la universidad pública, eso es lo destacado del informe. Así es el segundo país en Latinoamérica, Argentina, detrás de Uruguay, Claro. que tiene la mayor población incorporada en este caso al sistema de educación superior. Son datos que para algunos son números fríos nada más, pero es muy importante. 2,5 millones de personas en la actualidad en nuestro país estudian en la universidad pública. Lo convierte al país, como dijo Norman, en el segundo en Latinoamérica, detrás de Uruguay, ¿sí? En términos porcentuales. Con un dato que quiero completar, que no es menor tampoco. La educación en la Argentina es obligatoria desde los 4 años. O sea, desde los 4 años una persona tiene garantizada la educación en el país. No es menor, no pasa en todos los países esto. Hoy vi un posteo de un dirigente, que no sé, no me atrevería a decir que está estrictamente en contra de la educación pública, pero lo he leído y lo he escuchado. Con el título de la Universidad de Hurlingham se recibió de profe de educación física. Devolvelo. ¿Eh? Que lo devuelva. Es increíble, ¿eh? Este país, la verdad que se presta para todo. Se presta para todo. En fin. Bueno, Raúl, hablamos de la importancia, ¿sí? de la educación, pero por otro lado la posición del gobierno de financiar de alguna manera las universidades. Aunque Sí, se está yo creo que sí, volviendo a la normalidad ayer, de alguna manera, ¿no? Ayer hubo una reunión del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, con las autoridades de educación. Creo que estaba la ministra, estaba el subsecretario de Política Universitaria, con la conducción del CIN. Y bueno, algún acuerdo hubo, por lo menos en cuanto a, digamos, reconfigurar los gastos de financiamiento, un 270% de incremento. Hay que aclarar que los gastos de financiamiento es una parte del presupuesto universitario. El grueso del presupuesto en realidad pasa por sueldos docentes y de los trabajadores, ¿no? Sí. Funcionamiento, bueno, son los gastos generales que se denominan habitualmente. Pero bueno, hay una mesa de diálogo también que quedó abierta, donde están planteados algunos temas importantes, hay partidas específicas que reciben las universidades para investigación, para becas. Y creo que, bueno, por lo menos hay una instancia de diálogo. Me parece que había empezado mal esta etapa del gobierno nacional. Creo que por prejuicio en parte, un prejuicio desarrollado a partir de un encono, sobre todo con las universidades del conurbano, y por falta de conocimiento, ¿no? Estos datos que das, Adrián, son importantes para entender el valor que tiene la educación pública para la gente, para nuestro pueblo, ¿no? Y un valor que tiene siglos. En el caso de educación superior, por supuesto no tiene tanto tiempo, pero en el caso de la educación pública, tengamos en cuenta que la ley de educación pública gratuita primaria es de 1884. Gobierno de Roca. El gobierno de Roca ya se planteaba la necesidad de que el conjunto de la población tuviera acceso gratuito, obligatorio a la educación y que sea pública, o sea, que sea financiada por el Estado. A veces el paradigma que menciona el presidente, el paradigma de la generación del 80, de Roca, lo hace enmarcado dentro de un supuesto liberalismo que incluiría también el despojo del Estado, el sacarse de encima funciones, que en realidad no es así. La generación del 80, al contrario. Milei hace poco lo ponía a Roca como uno de los próceres elegidos por él, ¿no? En la historia de nuestra nación. Yo creo que en un poco parte, contraponiendo lo que sostuvo Roca y lo que sostiene este gobierno. La historia de la dirigencia política tiene que ver con el contexto histórico que se da en cada momento. No es el mismo Sarmiento de la década del 40-50, cuando recién empieza a tomar conocimiento de cómo es el sistema educativo en Europa, en Estados Unidos, que el Sarmiento que después traslada
ese mismo sistema a la Argentina en tiempos que es presidente. O el Sarmiento que escribe Civilización y Barbarie, que después tiene una mirada acerca de la educación más integradora. No los mismos Roca de la campaña del desierto, cuando empieza su trayectoria como militar, el primer Roca del 80 y el segundo Roca después. O sea, no se puede, digamos, estereotizar a los dirigentes políticos en las etapas sin tener en cuenta el contexto. No, y no es lo mismo el gobierno libertario diciendo que en las universidades adoctrinan que que ahora le aumenta el 300% del presupuesto, pues sabe que no lo puede financiar y tiene la gente en la calle. Claro. No es lo mismo. Está claro que no es lo mismo. Y sobre todo el conurbano, ¿no? Nosotros que conocemos bastante cómo se fueron generando las universidades del conurbano, y fuimos gestores, en mi caso en particular, en la Universidad del Oeste, siempre bajo la idea y la premisa de que el conurbano necesitaba, o mejor dicho, la educación superior necesitaba ser descentralizada. Un conurbano con 10 millones de habitantes, con solamente una universidad nacional, como era en el caso de Buenos Aires, La Plata, pero después tuvo Loma de Zamora, y ahí quedó. Loma de Zamora de la década del 70, pero después ya en la nueva etapa, a partir del 83, casi no había universidades. Y había una necesidad, porque bueno, el estudiante, todos sabemos, nuestra región es una región muy grande en el oeste, y sin acceso a la educación superior, o con muchas dificultades. ¿Y eso qué hacía? Hacía que una gran cantidad de materia gris que se podía formar en educación superior quedaba frustrada. Yo soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires, recibí en la Universidad de Buenos Aires, como muchos conocidos nuestros, y con una enorme dificultad de traslado, de gasto, de necesidad de trabajar en la zona, en Capital Federal, porque si no era imposible. Hoy en el conurbano, bueno, hay una cantidad de universidades que permite el acceso justamente a muchos jóvenes que de otra manera no lo podrían hacer. Desde el 83 para acá, si seguimos hablando de números, se multiplicó por 7, ¿no? El sistema de universidad pública en el país. Esto tiene que ver con la infraestructura, pero también con lo que decía Norman hace un ratito, la cantidad de alumnos, ¿sí? de estudiantes, 2,5 millones de personas. Aparte, Adrián, es un valor, porque hay cosas que son ideas. Es enorme. Es enorme. Hay cosas que están en el marco de las ideas, ¿no? Uno puede tener ideas, las puede ir cambiando, las puede ir transformando, las puede ir adecuando acerca de las políticas de Estado. Y hay cosas que son creencias, hay cosas que están dentro del acervo cultural de los pueblos. En el caso de la Argentina, el resultado de una gran población estudiantil es por la expectativa de nuestra gente, del pueblo argentino, de que sus hijos puedan acceder al máximo nivel de educación superior. Entre otras cosas porque es garantía de movilidad social, de apertura de posibilidades de trabajo, de formación particular y profesional. Entonces es un valor instalado. En la etapa del primer gobierno peronista, en la década del 40, en el 47 se suprimen los aranceles universitarios. Es un paso más, aparte de la reforma universitaria de 1918 que democratiza la universidad, pero a medida que pasaban los gobiernos, que tenían una mirada inclusiva, digamos, de la población, se iba agrandando la expectativa. Y de la época de los inmigrantes, el inmigrante que venía de la Argentina, hay sainetes de aquella época, que era mi hijo el doctor, por ejemplo, que es un famoso sainete de principio del centenario, en 1910 por ahí, que también la expectativa del inmigrante, que en muchos casos venía con dificultades en su formación educativa, que su gran expectativa que su hijo finalmente fuera a la universidad, que se recibiera de abogado, de médico. Aparte hay una cosa que no se ve mucho de las universidades. Conozco gente a la que le han dicho tal problema en la boca, en la dentadura, que muchas obras sociales no lo cubren y sectores públicos de salud tampoco. Andate a la Facultad de Odontología de la UBA. Anda temprano, saca un turno, te lo van a dar y ahí te van a hacer. Y han hecho cirugías, implantes, hay de todo. ¿Cómo, Raúl? Paso un aviso, digo. Sí. En la Universidad Nacional del Oeste, en nuestra universidad que está ubicada en Merlo, tenemos la carrera de odontología. La carrera, digamos, con mucha expectativa, empezó el año pasado, una gran inscripción, no es una carrera barata, que esto también tiene que ver con los financiamientos, ¿no? Cuando se implementan carreras de este tipo se requiere una serie de infraestructura, instrumental, etcétera, claro. Y bueno, acá hubo una posibilidad también de acuerdo con el municipio
colaborar por la instalación de un hospital odontológico, entonces Bien. se hacen las prácticas Bien. ahí, que también tiene que ver con esta interacción que hay entre las provincias, los municipios y la universidad Y arancelar nacional. la educación para los extranjeros, esto que también hoy por hoy está en debate. Tampoco no mueve, como se dice habitualmente, la aguja presupuestaria, porque la población extranjera que estudia es un 4%, no es significativa. Y el extranjero que estudia acá está afincado en la Argentina. A lo mejor no está nacionalizado, pero vive en la Argentina, consume en la Argentina, paga tributo en la Argentina. En el caso de que tenga un negocio, paga sus impuestos en la Argentina. O sea, no es alguien que está gratis, o sea, sino que paga determinadas cuestiones que después vuelve bajo la forma presupuestaria a las universidades. Así que tampoco, me parece a mí, no es un elemento de peso como para justificar un desfinanciamiento de las universidades. Y hay cosas que son por ahí que producen un efecto en la población, dice que hay una cantidad de extranjeros que estudian, el país le da educación y salud gratis, y cuando uno va a los números, como decís Adrián, cuando uno va a lo finito, no tiene gran incidencia, y cuando uno ve de tipo de población extranjera que estudia, tampoco es una cuestión que vienen a robarnos nuestro lugar o que argentinos queden afuera porque tienen que dar lugar al extranjero. Así que tampoco me parece que sea... Yo creo que tuvo que ver, sobre todo, y por el hecho que ahora inclusive estas reuniones que hubo en el día de ayer, hay un cambio de visión, me parece que se arrancó con un prejuicio tratando de meter dentro de la famosa casta que fue definida. Y que la caja cierre, el déficit cero, ¿no? Ahora que se logró ese objetivo, al menos por un lapso determinado, empezamos a aflojar la con retención de algunas fondos, cosas. en la cual incluyó la universidad, la previsión social, las transferencias a provincia, toda esa postergación de transferencia engordó de alguna manera el superávit fiscal. O sea, no es ya está instalado, ya es post popular el hecho de saber, la gente ya sabe, si yo en mi casa no pago el alquiler, no pago la luz, no pago ningún servicio y me atraso en la cuota de los pibes y la tarjeta la bicicleteo, seguramente mi sueldo a fin de mes, me quedaron 100.000 pesos, pero si no pagué nada, debo 500. Norma se sale de la vaina por preguntarle política. Es muy, no, pero es muy cortita, después de política. Esto tiene que ver con la política, pero digo, en este mensaje que baja el gobierno de dar la batalla cultural, usted en una facultad de humanidades al frente, ¿han tenido discusiones en las aulas en estos meses con estudiantes, con docentes? Digo, ¿cómo se vive eso en el día a día? Por ahí no aparece como cuestión así con esa denominación. Aparece, yo creo que la batalla cultural hoy está más instalada en redes que en lo que es la vida diaria en la comunidad universitaria, ¿no? A mí me toca yo soy profesor y doy actualmente la materia Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Mis alumnos son, como es la carrera de gestión educativa, son profesores, son docentes. Y por supuesto hay pluralidad de pensamiento, ¿no? Sobre todo pluralidad desde el punto de vista partidario. En general hay un pensamiento común y hay determinados valores que están instalados. En relación a esto, por ejemplo, la parte de adoctrinamiento. Yo doy historia. ¿Cómo hago para dar historia si no explico cuáles fueron las posiciones? Por ejemplo, Roca, por ejemplo, Sarmiento, por ejemplo, la democratización con Irigoyen, el peronismo, las dictaduras. Es imposible no dar una clase, por ejemplo, de historia sin plantear una visión, de pararse en algún lugar. Pero siempre y cuando esté abierto al debate, no es adoctrinamiento, es transmitir conocimiento y recibir la devolución. Creo que la batalla cultural está planteada con algunos perdón, pues vengo tranquilo. con algunos estereotipos que son, digamos, están fuera del contexto de nuestra época, porque hay algunos elementos que están planteados que son del siglo XIX, de principios del siglo XX, ideas económicas, ideas culturales, que son de vieja época. Trasladado a la época actual, por supuesto, se insertan dentro de problemáticas particulares, pero sobre todo creo que desde el punto de vista de lo que es batalla cultural y tratar de incorporar determinados elementos de viejas escuelas, digamos, transmutando y de alguna manera escamoteando algunos datos como esto, de explicar un paradigma, ya sea de un dirigente político
digamos, un personaje del pasado y traerlo al presente sin explicar cómo era el contexto no tiene sentido. La Argentina del 80, que referencia a Milei, era una Argentina para pocos. Era una Argentina donde no votaba, la gente no votaba, hasta el 1916 no había padrón electoral. Entonces ahí sí había una casta oligárquica que dominaba el espacio político y económico. Hablamos de pasado o de presente. Te pregunto, ¿Massa es pasado o presente? 30 segundos. Contra presente, Massa 50 años. Tiene mucho presente y mucho futuro, diría. A ver, quizás ahora está un poco, digamos, sin aparecer, y creo que, de mi punto de vista, está bien. ¿Está bien en qué sentido? Hubo toda una intencionalidad al principio de cargar las tintas sobre la gestión de Massa en el Ministerio de Economía y su candidatura presidencial, y adjudicar. Hacer también, bueno, hablando de batalla cultural, presentar todo un panorama de hecatombe al principio, con una inflación, una hiperinflación del 17.000%, y en realidad, bueno, nosotros lo que vivimos la Argentina digamos, el año pasado era una Argentina electoral, con muchas presiones sectoriales, con problemas que dejó la sequía de un gran déficit en nuestras reservas del Banco Central. Es el combo que agarró Massa. En algún momento creo que Cristina Kirchner la definió como una papa caliente. Era realmente un desafío. Algunos de nosotros, la verdad que hubiésemos querido que no lo hiciera, ¿no? Por ahí desde una visión más egoísta hubiese sido mejor, y como él lo viene planteando, quédate en la Cámara de Diputados, mirala desde ahí, no es tu gobierno, en definitiva el presidente era Alberto Fernández, y preservate en cuanto al desgaste que va a tener, que sabíamos que iba a haber de la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. Lo hizo, ¿por qué? Porque la característica que por ahí tiene Sergio es de generalmente ir a buscar la pelota, ¿no? Como se dice en el fútbol. En el fútbol hay jugadores que se esconden cuando el partido se pone picante o se pone difícil. Y hay jugadores que la van a buscar y la piden, ¿no? A veces se habla del pecho frío. Hay jugadores que son muy habilidosos. Yo doy un ejemplo, yo soy de Boca, tengo que dar el ejemplo de Riquelme, que cuando el partido se ponía difícil pedía la pelota. Y otros que parecían que eran más agresivos se escondían. Parece que Sergio es un dirigente que está habituado a que cuando viene difícil igual pide la pelota, y en esta lo va a hacer seguramente de vuelta. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. No, al contrario, Adrián, gracias a ustedes. Gracias.